A partir de este momento, el viaje se transforma en música. Los sonidos evolucionan constantemente y cada nuevo ejecutante se los apropia. Influencias. Producción y conducción, Sergio Pujol. Realización online, Eduardo Dargenio. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nosotros muy bien. Vamos a empezar el programa con tango. Y vamos a empezar el programa con una pregunta que puede sonar un poco retórica, pero creo que no es tan retórica. ¿Cómo definirán los historiadores del futuro nuestro presente tanguero, la escena del tango 2023? Bueno, tal vez una buena denominación para esta época que estamos viviendo, al menos en materia de tango, y quizá también en otros aspectos, sea la de la década, o la edad, mejor dicho, de la memoria. El tango de hoy no solo no prescinde de la tradición del género, como quizás pasó algunos años atrás, sino que se inspira en esa tradición. Y esto, claro, esto puede llevar a un riesgo, que es el de convertir una interpretación de tango en una copia más o menos bien hecha, pero insulsa, retro, de algo que se hizo originalmente y de mejor manera. O puede llevar a una relectura más creativa de esa tradición. Y esto último es lo que sucede con muchos músicos de la escena actual y particularmente con el cuarteto de intérpretes mujeres con el que vamos a empezar el programa de hoy. El grupo se llama Ullman Cuarteto. Como digo, son 4 mujeres, 4 ejecutantes, que hacen un tango de cámara que pone a dialogar la tímbrica de la Guardia Vieja, todo aquello que sucedió en el tango en los comienzos, hasta mediados de los años 20, solía tocarse en agrupaciones reducidas, cuartetos, quintetos, tríos. Bueno, el Ullman Cuarteto forma así: Carolina Rodríguez en violín, Lucía Ramírez en bandoneón, Geraldine Carnicina en contrabajo, y Leda Torres en piano y arreglos. Decía, pone a dialogar esa tímbrica de la Guardia Vieja con la música académica y con algunas otras cosas más.
Efectivamente, esto era La Pulpera de Santa Lucía, el clásico de Maciel y Blomberg en la versión del cuarteto Ullmann, por supuesto un caballito de batalla de Ignacio Corsini. Y hablando de tradición, hablando de tango y de Ignacio Corsini, no dejen de leer, ya lo recomendamos cuando salió hace un par de años, por supuesto, insistimos ahora, el libro de Pablo Dacal, ¿Por qué escuchamos a Ignacio Corsini? Desde los años 20 hasta la actualidad. Influencias. La actualidad del tango y su relectura de la tradición y la actualidad del jazz en la Argentina con un enfoque moderno, quizá un poquito disruptivo, muy atractivo, a cargo de un grupo nuevo. El grupo se llama Versus y es en realidad la nueva travesura de Pipi Piazzolla, Gustavo Musso, Mariano Sivori y Esteban Sejikman. Esto es batería, saxo, bajo eléctrico, aunque Mariano es básicamente un contrabajista, y piano Rhodes y sintetizadores. Es decir, un sonido eléctrico, experimental, con algunos guiños a Weather Report y a lo que fue la fusión de los años 70 y 80, tomando distancia del mainstream jazzístico actual, que es una especie de neo-hard bop o neo-bebop, pero también con algunos estándares, es decir, algunas canciones clásicas del repertorio jazzero que están abordadas con un sonido eléctrico de un modo realmente original. Musso, el saxofonista, toca aquí el EWI. El EWI es el Electronic Wind Instrument, que Michael Brecker supo incorporar al instrumental del jazz allá por principios de los años 90. Y como dijimos, Sejikman toca el Rhodes y los sintetizadores, Mariano Sivori el bajo eléctrico y Pipi Piazzolla con un drive, con un toque de batería más cercano al funk y al rock que al jazz. Suenan muy bien. Fíjense lo que hacen con la bellísima Smile, la melodía de Charles Chaplin.
Qué notable el rango de estilos que despliega el jazz aquí, sin irnos demasiado lejos, aquí mismo, en nuestro país, en este caso en Buenos Aires. Pasamos del grupo Versus, Pipi Piazzolla, Gustavo Musso, Mariano Sibori, Esteban Seligman haciendo Smile de Charles Chaplin en un enfoque eléctrico y experimental. Nos vamos a Sergio Wagner y su nuevo disco, el tercero como titular y el sexto como participante. En este caso con música original, el disco se llama Talampaya, ese bellísimo parque nacional de la provincia de La Rioja. Y con Sergio Wagner están Pablo Pacini en guitarra eléctrica y acústica, Fermín Merlo en vibráfono, Belén López en contrabajo y Carto Brandán en batería. Un elenco con una sonoridad muy diferente o bastante diferente a la que oíamos recién, acústica, con el vibráfono tal vez en lugar del piano, cumpliendo un doble rol melódico y armónico. Y este notable trompetista, uno de los mejores que tenemos realmente, que anda dando vueltas por todas partes, por todo el mundo, Sergio Wagner, el domingo, o sea mañana, domingo 20 de agosto,
el quinteto que acabo de mencionar se va a presentar en el Club Virasolo. Decía hace poco Sergio Wagner, Talampaya tiene una impronta yacera, pero con ese tinte argentino que ni yo ni mis compañeros podemos escapar.
Jazz hecho en la Argentina, en este segmento de influencias, Sergio Wagner, de su flamante disco Talampaya, una figura. Siempre hay una buena razón para tomar un trago y prender la radio. Influencias. Estos días se nos fue el autor entre 700 canciones de estas líneas. Quédate sentado donde estás hasta el final de la canción como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me vine a pagar con un aplauso. Quédate sentado donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Quédate sentada donde estás hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como no fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy
como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Los amigos, los íntimos le decían Mickey, el nombre con el que despuntó su primer vicio musical tras una batería en clave de jazz, y así tocó con algunos de los grandes músicos de jazz argentinos de su época, empezando por Rubén y Leandro Barbieri, Jorge Navarro, Santiago Jacobe y muchos más. Nació Bernardo Mitnick, ese era su nombre. Como Mickey Lerman era un músico de jazz, y finalmente, a partir de 1962, cuando pasó a integrar el Club del Clan, estuvo 2 años en este colectivo de astrojuveniles argentinos, del 62 al 64, empezó a llamarse Chico Novarro y siguió siendo siempre Chico Novarro, un nombre de fantasía que remite en lejana asociación a un astro latino del cine mudo, a un dúo de damas cantoras y a un modismo muy usual en Centroamérica, por donde anduvo en su juventud con mucho éxito, Oye Chico. En definitiva, era el nombre perfecto para la construcción de un falso trópico en la ciudad copada por el twist y la nueva ola. Pero claro, lo recordamos, lo vamos a recordar siempre, y siempre vamos a admirar su enorme talento musical, no tanto por la beta de cumbia, de música colombiana, de música tropical, como se la empezó a llamar en esos años, sino más bien por esa riquísima cantera de boleros. Recién oíamos Debut y Despedida, canciones en colaboración con María Elena Walsh, con Eladia Blasquez, y por supuesto los tangos propios, los tangos que escribió, es decir, fue autor de la letra con una mirada muy perspicaz de ciertos detalles de lo que era, de lo que es en cierto modo ser porteño, haber nacido y vivir en Buenos Aires, y también las músicas, ¿no? Aquí va nuestro balance, cuando Chico ya empezaba a despuntar en el mundo del tango. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados, sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, que en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par.
Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, que nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Chico Novarro, por supuesto, este tangazo, nuestro balance, y antes el bolero debut y despedida. Una manera elegante de terminar el día. Influencias. Por supuesto, seguimos con Chico Novarro en esta emisión, un 1832 de Influencias. Fue a lo largo de la década del 70, después del enorme éxito que tuvo con el orangután, con el camaleón, con aquellos temas de falso cubano, como decíamos y nos reíamos recién con el operador, con Jorge David. Claro, era a principios de los 60 cuando entró con mucha fuerza la cumbia a la Argentina, a los medios, a la televisión, y el Club del Clan, si bien no era un colectivo de cumbia, tocaban todo lo que estaba de moda, ¿no? La música pop del momento, un poquito de bolero, twist, música moderna, música beat, y ahí entró también la cumbia. Pero a lo largo de los años 70, Chico fue inclinándose a favor del bolero y del tango, como oíamos hace unos minutos, ¿no? Y al mismo tiempo se fue animando a cantar con más frecuencia sus propias canciones. No tenía una gran voz, pero tenía mucho gusto para cantar y tenía estilo, y además era un excelente compositor. Había estudiado armonía y composición con Jacobo Fischer, sabía realmente de música, tenía un gran oído para el jazz, una gran afición por el jazz, ¿no? Y algo de la armonía del jazz siempre se filtraba en sus composiciones más populares, ¿no? Esto ha pasado también con otros cantantes, ¿no? Esto de interpretar sus propias canciones. Otros compositores, quiero decir, otros compositores autores. Estoy pensando en Agustín Lara, por ejemplo, que grabó algunos discos acompañándose, aunque por supuesto trascendió principalmente por las versiones de otros intérpretes. Pienso también en Eladia Blasquez, cuyo repertorio, bueno, ha estado en algunas de las grandes voces de los últimos años del tango. Y allí está, en esa línea, Chico Novarro. Por eso, ahora lo que vamos a escuchar, en orden, y lo vamos a ir presentando uno por uno, son 3 versiones de 3 temazos de Chico Novarro. La primera es esta. Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos, y te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el albaraque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas, viejo cordón de mi vereda, la luna y el hollín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba
cuarto una noche era un festín de tango y de carmín. En la enramada hablaba del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón cordón sos vos. La primera vez que escuché a Chico Novarro en vivo fue en Villa Gesell, en un divertido y muy musical espectáculo que hacía con Rubén Juárez, ambos. Hacían algunos sketches, una especie de stand-up, y por supuesto cantaban básicamente parte del enorme repertorio de Chico Novarro. Recién oíamos a Rubén Juárez solo, en vivo, haciendo el tango Cordón, quizás uno de los mejores tangos de Chico Novarro. Yo prefiero igual los boleros de Chico. Los tangos son muy buenos, pero los boleros son fantásticos. Están entre los mejores del género. Por ejemplo, Como, que tiene una versión canónica del gran Tito Rodríguez. Después se hizo muy famosa esta canción, este bolero, en la versión de Luis Miguel. Vendió millones y millones de discos en el disco Romance. Pero varios años antes, Tito Rodríguez la decía y la cantaba de esta manera. ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Consolar a la rosa y el jazmín, como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Como, de Chico Novarro, uno de sus grandes boleros, nació una madrugada de 1967 y durmió largos años sin entusiasmarlo demasiado. No estaba del todo conforme, ni siquiera esta fantástica versión de Tito Rodríguez lo hizo cambiar de opinión, consideraba que era un tema más. Hasta que un día, de 1991, llegó Luis Miguel y cerró su disco Romance cantando Cómo imaginar que la vida sigue igual. Fue una explosión, 15 millones de placas vendidas en todo el mundo. Claro, era el regreso del bolero en los tiempos posmodernos. Las películas de Almodóvar, los recitales otoñales de Chavela Vargas, la relectura de las novelas de Manuel Puig, el discreto encanto del kitsch, y ahí estaba, otra vez sonriendo, Chico Novarro.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Sin tener algo contigo. Sin tener algo contigo. Y cerramos nuestro segmento dedicado a las canciones de Chico Novarro, en este caso por la versión de Andrés Calamaro, Algo Contigo. Podríamos haber cerrado también con Cuenta Conmigo, Carta de un León a Otro, Orquesta de Señoritas, y sigue la lista. Estás escuchando Influencias con Sergio Pujol. Así es, estás escuchando Influencias y ahora vas a escuchar nuestro segmento yacero para paladares negros, como nos gusta llamar. Los minutos finales del programa van a estar dedicados al saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón y su nuevo trabajo Música de las Américas. Miguel Zenón, saxo alto, Luis Perdomo, piano, Hans Glaswinch en bajo y Henry Cole en batería, más una serie de invitados en percusión para este enfoque panamericano del jazz o latinoamericano del jazz, explorando las raíces puertorriqueñas, combinándolas con las armonías del jazz y trabajando la improvisación de un modo magnífico. Uno de los grandes saxofonistas contemporáneos, Miguel Zenón, que tiene una riquísima discografía, venía del 2021 de un disco dedicado a la música de Ornette Coleman y otro llamado El Arte del Bolero con el pianista Luis Perdomo, que supimos presentar en su momento. Pero ahora de su nuevo trabajo, Música de las Américas, Tainos y Caribes.
La música en Influencias, Miguel Zenón, del álbum Música de las Américas, este fantástico Tainos y Caribes. Nos estamos retirando armoniosamente y en paz de esta emisión 1832, en la que tuvimos a manera de índice Cuarteto Ullman, el grupo Versus, Sergio Wagner, Chico Novarro por Chico Novarro por Rubén Juárez, Tito Rodríguez y Andrés Calamaro, y recién Miguel Zenón por Miguel Zenón. Le agradecemos a Jorge David, como siempre, técnico operador, y un encuentro similar el próximo sábado. Chao.